Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a contar algunos consejos que he preparado para los que vais a empezar a estudiar oposiciones, o vais a estudiar el EIR, o el MIR, o el FIR, o el PIR, o el KIR, o un montón de exámenes de especialidad que hay. El primer consejo que os doy es que todos los opositores tienen que definir un lugar para estudiar. Da igual que sea casa o biblioteca, da igual, pero tiene que ser el mismo todos los días. ¿Por qué? Pues porque en este sitio es en el que se va a pasar la mayor parte del tiempo de estudio, así que tiene que ser cómodo, tiene que tener una buena iluminación, una buena ventilación. También tener en cuenta aquel lugar en el que vayáis a tener más silencio para poder concentraros. Esto también es importante. El segundo consejo que os doy es que hay que establecer una rutina de estudio, o por el día o por la noche. Ya sabemos que hay gente que rinde más en las horas de oscuridad y hay otra gente que rinde más en las horas de luz. Hay que establecerse una rutina de estudio. Yo me lo planteé en su momento como si fuera a trabajar, casi casi. Pues eso, 8 horas distribuidas entre mañana y tarde. Cuando ya quedaban pocos meses para el examen, sí que amplié bastante el horario. Pero bueno, esto depende de cada uno, de la disponibilidad, de si trabaja, de si no, para un poco adecuar el horario. Después, algo también bastante importante es que hay que tener en el lugar de estudio las herramientas con las que se va a estudiar muy a mano. ¿Por qué? Cuanto más ordenados seáis, mejor a la hora de estudiar. El cuarto consejo que os doy es que antes de ponerse uno a estudiar hay que mirar qué temas de esa asignatura son los más importantes, aquello que os enseñé de las conclusiones en CTO, esto, para así estudiar los temas de mayor a menor importancia. Quinto consejo, hay que estudiar con cabeza, o sea, por favor, no hay que estudiarse todo el temario que la oposición tenga, es decir, lo que nos decían a nosotros para estudiar el MIR era que teníamos que estudiar lo que no sé, lo que no puedo deducir con lo que sé y lo que es importante para el MIR, ¿vale? Entonces, intentar aplicar estos tres consejos cuando estudiéis vuestra propia oposición. Es decir, todo aquello que os lo sepáis ya, no lo subrayéis. ¿Por qué? Porque es tiempo que perdéis a la hora de poder subrayar otros conceptos. Y es que en una oposición el tiempo va así. Es que vuela. Entonces, cuanta más rapidez tengáis a la hora de seleccionar conceptos para subrayar, muchísimo mejor, porque es este tiempo que vais a ganar a la hora de poder memorizar otros conceptos. Otro consejo también es que si al final de un párrafo os pone ver figura 2 o ver tabla 3 o ver figura 8, bueno, pues antes de subrayar ese párrafo, en caso de que lo tengáis que subrayar, iros a esa figura. ¿Por qué? Porque en las oposiciones, cuanto más se pueda abreviar un concepto, mejor. Es decir, que si tenéis que subrayar ese párrafo, en vez de subrayarlo, iros a esa figura o a esa tabla o a ese esquema, de verdad, porque lo vais a notar, porque va a estar muchísimo más resumido que el párrafo, lo vais a entender muchísimo mejor y os va a rentabilizar muchísimo mejor el estudio. Y por supuesto, otra opción es tachar ese párrafo para así en posteriores vueltas no tener la tentación de decir, ay, mira, voy a mirar este párrafo porque quizá no lo subí en segunda vuelta, pero igual es importante para la oposición. No, error. O sea, si no habéis subrayado ese párrafo ya en una vuelta, no lo subrayéis en vueltas posteriores, porque es que, vuelvo a decir, el tiempo es muy importante en las oposiciones, entonces no perdáis el tiempo en estas cosas. Si vosotros decidís que un párrafo no se subraya, no se subraya y ya está, y no pasa nada. Y se subraya la figura, el esquema o el párrafo siguiente, pero ese que habéis decidido, que ya os lo sabéis o que lo podéis deducir con lo que sabéis o que no es importante, no se subraya, de verdad. Esto meteroslo en la cabeza porque es muy importante. Sexto consejo. ¿Resumir el manual? Bueno, a ver, aquí hay opiniones de todos los gustos. Os cuento lo que yo pienso. Si vas a resumir el manual como si estuvieras transcribiendo el libro tal cual, palabra por palabra, no lo subrayes porque es que es tontería, o sea, es otra vez perder tiempo a lo loco. Entonces, lo que sí puedes hacerte es un resumen del tema, eso sí, pero siempre considerando que te vaya a resultar útil. O sea, si tú ves que estás perdiendo el tiempo, no lo hagas. En todo caso, lo que puedes hacer es hacerte esquemas, resúmenes, tablas, cosas que a ti te sirvan en posteriores vueltas para a la hora de repasar, así de un golpe de vista rápido, puedes repasarlo todo y te resulte útil. Pero de verdad, transcribir todo palabra por palabra, en mi opinión, lo veo una auténtica pérdida de tiempo.
Así que eso, intentarlo aplicar según como vosotros os veáis mejor de cara a estudiar. Lo que sí que os recomiendo es escribir en POSIT conceptos importantes. Por ejemplo, en el caso del MIR, rituximab anti-CD20, amiloidosis AL, mieloma múltiple. Conceptos así que no os acordéis mucho, ponerlos en POSIT y ponéroslos en el córcheo o, por ejemplo, en la pared de al lado de vuestra cama, para así cuando dudéis mirarlo y recordarlo, ¿vale? O en plan algún esquema que también sea importante. Por ejemplo, en el MIR yo me hice una de las pruebas de estadística que me sirvió un montón en vueltas posteriores, cosas así. Cosas puntuales, resumirlas o ponerlas en POSIT, pero de verdad no lo transcribáis tal cual, palabra por palabra. Otro consejo importante, hay que practicar preguntas de otros años. Esto es muy importante porque se supone que sobre todo en los exámenes de especialidades, en plan enfermería, medicina, farmacia y tal, sí que hay un porcentaje de preguntas que son repetitivas de años anteriores. Es decir, no se repite la pregunta tal cual, bueno, a veces sí, pero esto no es lo habitual. Lo que se repite es el concepto, por eso es tan importante hacer las preguntas de los años anteriores. ¿Cómo se hacen y cuándo? A ver, en nuestra academia nos decían en la preparación intensiva de a partir de julio que hiciéramos las preguntas antes y después de estudiarnos el tema. Entonces, en principio esto es lo que se debería hacer. Lo que pasa es que para algunos de nosotros nos resultaba como un poco rentable mirarnos las preguntas antes de estudiar el temario, dado que no teníamos ni idea de los conocimientos. Bueno, había algunos temas que sí, pero otros que no. Entonces yo os recomiendo que sí que sigáis las directrices de la academia. La verdad es que yo en esto varié un poco. Sé que algunas veces las hacía al principio y al final, y luego otras que simplemente las hacía al final, pero varias veces, lógicamente, para acordarte del concepto. En tercera y cuarta vuelta sí que procuré hacer muchísimo más las preguntas, porque eso como que te ayuda a memorizar más los conceptos, o al menos así es como yo lo sentía. Entonces, ¿cuántas veces hay que hacer las preguntas? Todas las que se pueda, la verdad, porque es lo que os digo, es otra manera de estudiar y os ayuda a focalizar más tu estudio. Puede ser que tú hayas estudiado un tema, creas que te lo sabes, pero al ver la pregunta no tengas ni idea, así de claro. Entonces, mirando la pregunta, recuerdas el tema, recuerdas el concepto y a la vez como te pone la explicación de por qué es una respuesta y por qué no es otra, te ayuda un poco a discriminar entre las respuestas y distinguir por qué es una y por qué no es otra. Así que esto es muy importante, pero es importante hacerlas y por supuesto saber por qué se falla y por qué no, por supuesto, si no es que es tontería. Otro consejo que os doy es que hagáis los simulacros. De verdad, esto es algo muy importante también. Se hacen todos y se corrigen todos, desde el primero hasta el último. Me da igual en qué momento de la preparación os metáis, si es en segunda, en tercera, cuarta vuelta o en primera, me da igual. Pero aún así, aunque os metáis en segunda y no hayáis hecho la primera, de verdad, haced y corregir todos los simulacros. ¿Cómo se hacen los simulacros? A ver, voy a grabar otro vídeo sobre los simulacros porque creo que este es un tema bastante importante, pero aún así os adelanto un poco. Los simulacros hay que tenerlos como muy establecidos a nivel de la rutina que uno tiene que seguir, porque esto es importante a la hora de prepararte para el día del examen. Entonces, lo que yo hacía a la hora de corregirlos era señalar con un punto verde o con un punto rojo si la respuesta la había acertado, en este caso punto verde, o si la había fallado con un punto rojo, para así de un golpe de vista saber cómo me había ido el simulacro y por otra parte ver un poco la evolución. Lo que yo también hice fue después de cada simulacro apuntarme en un cuadernito que llamé cuaderno de pistas míricas, un poco pues eso, alguna pista que me hiciera refrescar conceptos, por ejemplo, la translocación de algún linfoma, el rituximab mismamente, que os lo he explicado antes. Eso también lo podéis hacer en posits o como yo hice al final de la preparación, que era apuntarme el concepto del simulacro que había fallado en el párrafo de cada asignatura. Y por último, los dos últimos consejos que os puedo dar en este vídeo. El primero es que en una posición hay que intentar aprovechar el tiempo al 100%, es decir, si estás cansado porque llevas muchas horas estudiando, cambia de actividad, haz preguntas, lee deposits, mira resúmenes, lo que sea. Y el último consejo, y no por ello menos importante, por supuesto, es
de verdad, intentar mantener la calma. O sea, no te vuelvas loco estudiando, que se puede. Tú sabes que puedes porque has hecho mucho para llegar hasta aquí, así que no te dejes de verdad llevar por los nervios y por la desesperación porque puedes. La calma es algo muy importante a la hora de estudiar una oposición porque además frustrarse no sirve de nada más que simplemente eso, desesperarse y perder tiempo de estudio. Así que mucho ánimo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, sugerencia o lo que sea, escribírmelo en los comentarios. Acordaros de suscribiros al canal y darle a la campanita porque si no os llegan las notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!